Este hombre está en el nudo de la crisis política venezolana. El general en jefe Vladimir Padrino López, ministro de Defensa y vicepresidente para la soberanía política, seguridad y paz de la República Bolivariana de Venezuela. Durante el periodo de violencia opositora por 120 días, entre abril y julio de este año, su figura y liderazgo militar fueron vitales para mantener a la Fuerza Armada Nacional del lado de la Constitución y la paz, mientras diputados y dirigentes de la derecha suplicaban un golpe de Estado o intentaban forzar una masacre. Es un hombre de Chávez. Pues que aquí, en la Fuerza Armada, amamos a Chávez, lo amamos. Fue el refundador de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es un guía, es una luz, un lucero para la Fuerza Armada. Con la misma serenidad con que enfrentó la insurrección opositora, hoy Padrino rechaza los intentos de debilitar y dividir el Estado venezolano a través de la guerra económica y los grupos paramilitares colombianos. Este es Cara a Cara, estamos en Caracas, en el despacho del general en jefe Vladimir Padrino López. General Padrino, muchas gracias por aceptar esta entrevista con Hispan TV. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias. Vayamos directo al grano. Venezuela vivió un periodo de violencia entre abril y julio hasta la elección de la Asamblea Constituyente. En ese periodo, la figura del ejército, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, era central tanto para la defensa de la democracia como para quienes querían subvertirla. ¿Qué análisis hace usted de ese periodo ahora que ha pasado un tiempo y por ahora reina la paz en Venezuela? Bueno, la Fuerza Armada como institución garante de la paz, garante de la independencia. Nuestra Constitución de 1999, aquí se está perfeccionando ahora con la nueva Asamblea Nacional Constituyente, establece como misión para la Fuerza Armada garantizar la independencia, la soberanía y la integridad de su espacio geográfico. Yo digo que es bastante ambiciosa esa misión y nosotros la asumimos con mucho denuedo, con mucha pasión. No es cosa fácil garantizar la independencia de la nación y siempre ha sido un pilar fundamental. Hemos dicho históricamente que Venezuela es un país vivac. Un país vivac, un vivac significa un cuartel en campaña. Nació la República con su ejército y a lo largo de estos 200 años ha sido un pilar fundamental la Fuerza Armada, sus valores, su formación histórica, pero dio un cambio rotundo y muy profundo a partir de las enseñanzas y de la aparición del líder fundamental de la Revolución Bolivariana, el comandante Hugo Chávez, cuando le comenzó a dar un carácter estratégico a la Fuerza Armada, un carácter estratégico en lo que respecta a su filosofía de defensa y también en su conciencia nacionalista. Cuando la Fuerza Armada toma para sí ese carácter, bueno, los factores siempre antipatria, los factores siempre divisionistas, buscan romper, corroer esa columna, que se llama la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Han tratado por muchas vías de corromper, de corroer las bases, de socavar sus bases morales, atacándolas a sus líderes, asociándolas con el narcotráfico, asociándolas con delitos transnacionales, asociándolas con violación de los derechos humanos. Y ha reinado, ha prevalecido, bueno, lo que somos nosotros, pues. En la Fuerza Armada, una Fuerza Armada con características muy reservadas desde el punto de vista de su tamaño, de su magnitud. Aquí todos nos conocemos. Aquí cada quien sabe quién es el general Padrino López
quién es el comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Los Llanos, o quién es el comandante del Ejército Bolivariano. Todos tenemos una trayectoria que ha sido visible a lo largo de tantos años. Esa imagen, esa fortaleza moral de la institución se ha buscado vulnerarla para precisamente dar al traste por la vía no constitucional para hacerse del poder. Y ese es el rechazo que nosotros constantemente como institución hemos levantado nuestra voz institucionalmente, sin partidismo alguno, para decirles, caballeros de la antipatria, caballeros de la disociación, ¿verdad?, caballeros del divisionismo, del entreguismo, alto un momento, aquí hay un Estado, aquí hay una patria, aquí hay un pueblo, aquí hay unas instituciones, aquí hay una democracia, aquí hay una constitución, aquí hay soldados que quieren y que garantizan precisamente ese principio fundamental de la independencia nacional. Entonces, no ha sido fácil, ha sido una batalla contra todos estos factores, pero hemos salido victoriosos por la cohesión interna. Yo creo que mucha de esa cohesión interna y de esa conciencia que hoy presenta, que hoy ostenta la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al mundo, ha sido precisamente el legado que nos dejó el comandante Hugo Chávez de, una Fuerza Armada humanista profundamente, sin élites, una Fuerza Armada plegada al pueblo en una unión mágica, que es el llamado que nos hizo el comandante Hugo Chávez de la unión cívico-militar, que es la base fundamental de la estrategia de defensa nacional. Bueno, justamente nosotros estuvimos grabando aquí cuando fue el lanzamiento del Plan República. Entonces me quedó grabada una frase suya que dijo: nosotros, esta generación de oficiales, tenemos grabado en el golpe de Estado de 2002, aquí y aquí. Bueno, tú lo has dicho, Alejandro, es la conciencia que ha habido y que se acentuó después del golpe de Estado del 2002. Por eso yo decía que recordábamos muy frescamente los acontecimientos del 11 de abril del 2002, 12, 13 de abril del 2002, cuando aquí se dio un golpe de Estado brutal, un golpe de Estado que, deshizo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en un acto y donde se gritaba irónicamente democracia. Eso, como tú bien lo recuerdas, está muy fresco en nuestras mentes, en nuestra memoria, y también fresco también en la conciencia del papel que debe jugar el soldado venezolano hoy en día a favor de su democracia y a favor de la institucionalidad y de la paz del país. Ahora, siempre en estos últimos 3 meses, porque vamos a hablar, no han sido estos últimos 3 meses, 4 meses de embates contra la institucionalidad, contra la Fuerza Armada en este caso. Hay que recordar que en febrero del 2014 también tuvimos un acontecimiento parecido, de menor intensidad, hubo mucho menos muertos, esta vez hubo más de 100 muertos y más de 1000 heridos, lamentablemente, muertos civiles y militares que nos duelen a nosotros, a todos, por iguales, porque son venezolanos. Yo lamento mucho, de verdad, la manipulación que se hizo sobre un patrioterismo que no tenía ningún sentido y que hacía ver a los muchachos como libertadores. Y yo al final de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente hice una intervención donde yo llamaba a la calma, llamaba al país a la paz, y decía pues que los muchachos, esos muchachos que habían sido engañados por los dirigentes opositores, un llamado irresponsable, falta de ética, falta de todo principio y muy alejado de lo que es la política, el ejercicio de la política, el ejercicio ético de la política, de poner a esos jóvenes a luchar por algo que ni siquiera ellos entendían, ni ellos lo comprendían, y los dotaban y les daban la logística
y más allá de la logística le daban la motivación a través de drogas. Es algo espantoso lo que se vio en esos días que no ha salido a la luz pública lo suficientemente, pero el mundo tiene que conocer que una gran manipulación por parte de estos factores políticos de la oposición venezolana, que siempre han tomado la vía corta, la vía no constitucional, la vía violenta para llegar al poder. No han podido en estos 18 años, en 22 elecciones, bueno, se ha debatido el modelo en 22 elecciones, pero no se ha podido, ellos no lo han logrado por la vía electoral. Siempre han intentado hacerlo por la vía violenta, no constitucional, no pacífica. Y allí hay un comportamiento que quedó firme, muy firme, en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Yo creo que cada vez que un acontecimiento de esto ocurre en Venezuela, porque te digo, no ha sido la única vez, fue el golpe de Estado del 2002, después el 2004, después el 2013, cuando las elecciones del presidente Nicolás Maduro, después el 2014, cuando las guarimbas, ahora el 2017. Ya tenemos una concepción clara de cuál es la intención de esos intereses y cuáles son los intereses de esos factores políticos y cuál es el papel y el rol que debe jugar una institución como la nuestra, que es un pilar fundamental de la sociedad. Fue una situación difícil que parecía incontrolable en algún momento, no terminaba nunca. ¿Se pensó en sacar el ejército a la calle para poner orden? No, allí nunca tuvo en mente sacar al ejército, ni a la armada, ni a la aviación militar a poner orden. Hay una orden de operaciones clara, allí se practicó lo que se ha demonizado, que es el Plan Zamora. El Plan Zamora es una orden de operaciones, un plan de operaciones de orden interno en diversos ámbitos. Uno de ellos es precisamente el orden público, restablecimiento del orden público. Ese es el Plan Zamora, que tiene varias fases, siempre respetando los derechos humanos, siempre con mucha observancia del no uso de armas letales en el control de manifestaciones públicas. Así pues que siempre estuvo allí muy clara el papel de control de un componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que está preparado, está equipado, está formado, organizado para cooperar con el mantenimiento del orden interno, que es la Guardia Nacional Bolivariana. Eso está en la Constitución, eso está en las leyes, ahí no se inventó absolutamente nada. El papel que jugó la Guardia Nacional allí es el papel que le corresponde jugar, con el uso diferenciado, progresivo de la fuerza, con el uso oportuno, pertinente de la fuerza. Pero lo que realmente ocurrió allí no era una represión de las fuerzas del orden contra unos muchachos desarmados, entre comillas. Allí se intentó al principio solapar la protesta pacífica, que es algo consagrado en la Constitución, se respeta. Nosotros respetamos la protesta pacífica, nosotros vemos profundamente democrático que alguien salga a protestar sin armas y sin violencia y sin cercenar los derechos de los demás, en la calle a decir sus cosas, sus desavenencias o sus desacuerdos con las políticas públicas del gobierno. Eso es profundamente democrático y eso se respeta aquí. Nunca se verá, como se vio en la Cuarta República, las fuerzas del orden, las fuerzas públicas, pues reprimiendo a manifestaciones pacíficas reclamando sus derechos, como se veía la gente del magisterio, los maestros, la gente de salud, los estudiantes, cómo se reprimían brutalmente en la Cuarta República. Aquí lo que se hizo fue una estrategia de contención, porque lo que estábamos recibiendo de allá para acá no eran precisamente flores, eran armas de fabricación casera, explosivos, gasolina, bombas incendiarias y diversas formas de
de ofensiva contra la fuerza pública. Así pues que ahí están los números. Los números dicen que buena parte de los muertos que se tuvieron lugar en estos hechos violentos, bueno, fueron producto del uso de armas no convencionales, se desplegaron allí en la misma refriega de las revueltas en la calle, la misma confusión, y bueno, muertos que venían desde las mismas filas por el uso de armas de fabricación casera no convencional. Así que nosotros tuvimos muy claro siempre, y el mediatismo siempre trató de exacerbar a la sociedad, trató de exacerbar la comunidad internacional y también trató de exacerbar a la familia militar, a las esposas, a los hijos. Nosotros atravesamos momentos difíciles porque se hizo ver a través de los medios de comunicación social, de las redes sociales, que la Fuerza Armada estaba masacrando a muchachos, a jóvenes, y entraba en contradicciones. Muchas familias, muchos oficiales se me acercaron, las familias, las esposas, los hijos, y los oficiales se me acercaban y me comentaban que bueno, que los muchachos no estaban de acuerdo con eso. Nadie puede estar de acuerdo con la represión como se quiso hacer ver en esos 4 meses de violencia política en la calle. Bueno, la campaña esta, además internacionalmente, hacen ver, todavía existe muy fuerte la idea de que en Venezuela existe un gobierno aislado, rodeado por un grupo de militares corruptos que al estilo de las dictaduras de los años 60 y 70 dirigen el país. ¿Qué diferencia hay entre el ejército, digamos, la Fuerza Armada de hoy con respecto a la del pasado, o con respecto a estas, por ejemplo, en países como Chile, Argentina? Los oficiales son gente elitista, se paga para ir a la escuela militar, no tienen acceso a los sectores populares. ¿Cuál es la composición, la doctrina que ha cambiado, que hace que esta Fuerza Armada sea distinta de las que conocemos en América Latina? Es el modelo político-económico que hemos asumido. Es un modelo neoliberal capitalista. Las Fuerzas Armadas normalmente elitistas, como tú lo has mencionado, nosotros distamos mucho de eso, de serlo. Nunca lo hemos podido hacer. Hubo un tiempo en la Cuarta República donde se intentó elitizar las Fuerzas Armadas, donde se intentó hacer especies de grupos privilegiados, incluso el color de la piel, incluso su procedencia social. Todas esas cosas comenzaron a florecer en un momento en la Cuarta República, pero esas cosas nunca tuvieron asidero en la Fuerza Armada, porque es que la Fuerza Armada históricamente ha sido eminentemente popular, y el comandante Hugo Chávez acentuó mucho más aquel carácter popular histórico de la Fuerza Armada, bueno, uniendo el pueblo con su Fuerza Armada y la Fuerza Armada con su pueblo, que a la final es lo mismo, ¿no? Es el mismo árbol, es el mismo árbol, bueno, con sus raíces, pero a la final es el mismo pueblo, el pueblo en armas y el pueblo sin armas. Esa filosofía comenzó a tener una entrada en el corazón de los soldados, y nosotros mismos nos redescubrimos, pues. Vimos que habíamos vivido un tiempo de oscurantismo, un tiempo de ocupación de la Fuerza Armada, un papel de ocupación que hacía la Fuerza Armada para proteger los intereses de las oligarquías. Eso cambió ya para siempre. O sea que lo que el presidente Hugo Chávez vino a reforzar en la Fuerza Armada como institución, ya eminentemente popular como venía, siempre lo fue precisamente resaltar su carácter humanista, respetuosa de los derechos humanos, unida a su pueblo y consciente del papel y el rol que debe jugar un soldado para la defensa y la garantía de la independencia nacional, y además de eso, la
bueno, su deber nacional, su deber constitucional. El golpe de Estado del 2002 fue una gran lección para nosotros, fue una gran lección para nosotros. Allí hubo mentiras, los medios de comunicación se prestaron para distorsionar la realidad, la verdad, y los soldados a partir de ese momento aprendimos una gran lección, porque muchos de nuestros compañeros tomaron el camino equivocado, lamentablemente. A partir de ahí, la Fuerza Armada ha servido para garantizar la paz de la República, con un papel, bueno, siempre con su Constitución en la mano, siempre con su conciencia nacionalista y siempre con las ideas de Simón Bolívar, nuestro libertador de América, pues, siempre allí presentes en nuestro accionar y en nuestro pensamiento. Quisiera meterme en un tema que es fundamental en este momento. Hubo elecciones regionales, hay 4 estados, de los cuales 2 por lo menos son estratégicos, están en una zona limítrofe. Nosotros venimos llegando del Alto Apure, estuvimos en la frontera con Colombia. La posibilidad de que se establezca este plan que viene de la oposición desde junio, de establecer un gobierno paralelo, y con este tráfico de mercancías que hay allí, de gasolina, donde se ha interrumpido incluso la producción. Estuvimos con las tropas, subimos los cerros, estuvimos en los ríos. Una vez usted dijo, no sé cómo lo van a hacer. Yo ahora le diría a usted, no sé cómo lo van a hacer para parar eso. ¿Cómo lo van a hacer? Es un tema histórico realmente. El tema de la media luna lo asomó el comandante Hugo Chávez como una posibilidad de secesionista, separatista, promovida por el imperio para, bueno, debilitar la Venezuela petrolera, la Venezuela potencia, la Venezuela productiva, la Venezuela con sus riquezas, ambicionadas por buena parte del mundo, ¿no? Si no nos estuviéramos dando esta batalla. La batalla que estamos dando precisamente es por los intereses que tiene el mundo sobre la riqueza que tiene Venezuela. Pero llama la atención después de las elecciones del 15 de octubre, bueno, estados tan importantes, estados fronterizos tan importantes como el Zulia, como el Táchira, como Mérida, hayan caído en manos de factores políticos de la oposición, que participaron de la violencia. Sí, que participaron democráticamente en las elecciones, pero también participaron en la violencia política por la vía no constitucional para derrocar un gobierno. Ha sido el objetivo fundamental derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, que está allí, bueno, por voluntad del pueblo de Venezuela. Así de sencillo. Y el papel que juega la Fuerza Armada es precisamente preservar la institucionalidad del país. Nosotros como Fuerza Armada hemos tenido que pararnos allí, todo el alto mando militar, cada vez que desde la Asamblea Nacional se emiten acuerdos no constitucionales que atentan contra la seguridad de la nación, que atentan contra la constitucionalidad. Hemos tenido la obligación como soldados, no nos gusta, Alejandro, hacerlo, no nos gusta hacerlo, pero hemos tenido que tomar y fijar posición. Un momento, ¿qué pasa? Señores diputados de la Asamblea Nacional, esta figura no existe en la Constitución. Esta propuesta que ustedes están haciendo atenta contra la seguridad de la nación. Esto que ustedes han decidido y han acordado hoy no es conveniente para la paz de la nación. Y hemos tenido que hacerlo, pues, hemos tenido que hacerlo. Bueno, el tema de la media luna, como tú lo has referido, es una estrategia muy bien pensada para debilitar el Estado venezolano y, bueno, eso hay que tenerle mucho cuidado. La alienación que hay, por ejemplo, en el Estado Táchira, una frontera tan viva como esa, con Colombia, con la República de Colombia, donde, bueno, existen tantos males de tantos años, la violencia, la pobreza de aquel lado,
el paramilitarismo, un fenómeno horrible, horrendo, de una historia que ha sentado precedente en América Latina, en Colombia, y que bueno, que tratan de operar también en territorio venezolano, causando bueno, desmanes, extorsionando a la gente, asesinando a la gente. Parte de esas prácticas se han venido para acá y han venido alienando a los pueblos fronterizos, y eso significa un peligro para la patria, un peligro. Ya la semana pasada estuvimos reunidos aquí, yo como vicepresidente de gobierno para el área de la soberanía política, seguridad y paz. Estuve reunido con el canciller, estuve reunido con el comandante estratégico, viendo la situación desde ese ángulo, del carácter estratégico que representa la frontera, que los estados fronterizos con la República de Colombia y todo lo que ello implica. Nosotros no lo hemos perdido de vista, lo tenemos muy presente y ya tenemos planes adelantados para trabajar con mucha profundidad desde todos los ámbitos el tema fronterizo, porque es un tema de carácter estratégico para la nación. General Padrino, muchas gracias por habernos recibido aquí. Cara a cara. Cara a cara. Esto fue Cara a Cara por Hispan TV. Hasta la próxima.